En biología, se denominan plantas a los organismos mayormente fotosintéticos, sin capacidad locomotora, es decir, sin capacidad de desplazamiento, aunque sí de movimiento, cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Conformado por las plantas terrestres y las algas, la rama de la biología que estudia las plantas es la botánica, también conocida como fitología. Los organismos de este reino de la naturaleza obtienen la energía de la luz del sol, que captan a través de la clorofila presente en los cloroplastos, y con ella realizan la fotosíntesis, mediante la cual convierten simples sustancias inorgánicas en materia orgánica compleja. Como resultado desechan oxígeno. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo que le convierte en el segundo reino más grande. Se reproducen sexual y asexualmente, sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Las plantas se pueden clasificar de varias maneras. Una de las formas de clasificación de este reino más frecuente es, según si tienen flores o si carecen de ellas. Plantas sin flor. Las plantas sin flor se dividen en tres grupos: talófitos, briófitos y pteridófitos. Talófitos son las algas, tienen órganos unicelulares, según en los hábitats que crezcan, aparecen formas especializadas como las criófitas, son las que habitan en zonas nevadas y heladas, las termófitas en aguas calientes, las epífisis que se desarrollan sobre otras plantas, y las endófitas, que crecen en el interior de otras plantas. Briófitas son las plantas terrestres más simples y primitivas. Ocupan hábitats húmedos y sombríos, aunque otras se desarrollan en condiciones de extrema aridez o acuosidad. Se reproducen sexualmente, presentan un órgano sexual masculino llamado anteridio y otro femenino llamado arquegonio. Las plantas briófitas se caracterizan por poseer tallos y hojas pero carecer de raíces. En cambio, presentan unas estructuras conocidas como rizoides, estas están adheridas a la superficie por las cuales absorben agua y minerales. Pteridófitas son plantas mayoritariamente terrestres, ocupan zonas en sombra y se caracterizan por carecer de semillas y flores, aunque las hojas producen esporas mediante las cuales se pueden generar nuevas plantas. El grupo está compuesto por 4 subfilos. Psilopsida son las plantas vasculares más antiguas, con una mayoría de especies fósiles. Licopsida se diferencian por tener raíz, tallo y hojas pequeñas de un solo tronco simple. Spenopsida, estas presentan tallo con nudos e internudos. Y Pteropsida son las que poseen cuerpo diferenciado en raíz, tallo y hojas en megafilas. Plantas con flor. También conocidas como plantas con semillas, se dividen en 2 grupos, gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas son el grupo de plantas que no tienen flores ni frutos verdaderos, pero sí producen semillas, las cuales se encuentran desprotegidas, dispuestas de manera visible en las hojas o en el tallo y forman conos o piñas, son plantas leñosas tipo arbóreo. Angiospermas son plantas con flor, fruto y semillas. Son el tipo de plantas más abundantes en la actualidad. Presentan los óvulos en ovarios huecos, los cuales se desarrollan hasta dar lugar a una fruta y dentro de estos, los óvulos del interior crecen y dan lugar a las semillas. Las angiospermas se diferencian en 2 grandes grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Monocotiledóneas son las plantas cuyas semillas solo tienen un cotiledón, presentan raíces adventicias, hojas simples con venación paralela y flores trímeras, su corola presenta 3 pétalos o un múltiplo de 3. Dicotiledóneas. Plantas cuyas semillas poseen 2 cotiledones. Además, presentan raíces primarias, hojas con venación reticulada y flores tetrámeras o pentámeras. Ahora unas ligeras curiosidades: las plantas aprecian la música, son capaces de reaccionar a diferentes melodías mejorando o no su crecimiento, las plantas carnívoras respetan a los insectos polinizadores, estas evitan en su mayoría de casos cazar este tipo de insectos, las plantas emiten señales de socorro, el olor a hierba recién cortada es una de ellas. Las plantas son útiles para los seres humanos en varios sentidos. Son una fuente principal de alimento en la agricultura. Entre las principales plantas cultivadas para su consumo están el arroz, las verduras, las frutas, se les puede dar un uso industrial, ser empleadas para la fabricación de aceites, pigmentos, papel, textiles, muchas también tienen propiedades medicinales y han sido utilizadas desde la antigüedad con ese fin. Cuida las plantas y hasta la próxima.